Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el honor, el gusto, el placer de estar con alguien que ha vencido imposibles y no imposibles que a veces son muy pequeños para muchas personas, sino realmente imposibles, realmente cosas como correr grandes distancias en los terrenos más difíciles de la tierra, como desiertos, como en lugares donde hay mucha nieve, que ahorita por supuesto vamos a ampliar un poco más esto. Y hoy tenemos el gusto de tener al gran Millán Ludeña, ecuatoriano, que es de los más cracks para romper imposibles. Millán, ¿cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias, Dani. Me encanta que hayamos cuadrado la oportunidad. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Quiero empezar preguntándote un poco más sobre esos imposibles que has logrado. ¿Cómo es esto de que has corrido de distancias tan largas? No quisiera decir un número que no quisiera decir corriste 10 kilómetros o corriste 500. Entonces me gustaría que nos contaras para los que no conocen tu historia, para darle un abrebocas de lo que van a encontrarse, de cuáles han sido esas cosas que has logrado. ¿Cómo es eso de correr en el desierto? ¿Cuánto corriste? Cuéntanos. Sí, está muy loco. A ver, hace 10 años, fíjate, hace 10 años yo era ingeniero, hacía ingeniería renovable y me había cambiado a Quito. Quito, para poner en contexto nada más, una ciudad bastante alta, 2.800 metros. Y yo para ese momento corría un kilómetro y medio, quizás hasta ahí. El punto es que decido hacer mi primera carrera de montaña en Ecuador y en la carrera pretendía 10 kilómetros, 10. Y el punto es que termina una ruta de 50. Y como yo, Dani, nunca había corrido 10, yo lo único que iba contándome en mi cabeza era que 10 kilómetros tan largos. De repente estaba atrapado en media montaña con la única opción de seguir adelante. O sea, no había un tema físico, no había nada más que el instinto propio de avanzar. Y sí, pasan varias particularidades en esa carrera. Y el punto, el punto es que después de 16 horas logro llegar a la meta. Ya te imaginas, destrozado por donde lo veas, destrozado, arrepentido, no queriendo saber nada de la vida, en fin, muchísimas cosas. Y el cuerpo es demasiado sabio, es brutalmente sabio. O sea, se regenera a manera sorprendente y a veces incluso que no pensamos. Después de todo ese sufrimiento, semanas más tarde, ya estaba más tranquilo y la única pregunta que yo me hice fue esta: ¿por qué quería correr 10 si he podido correr 50? Sí, y yo quería correr 10, Dani, porque yo sabía que 10 podía hacerlo. Lo que no sabía era si podía 50. Y entonces, como termino sabiendo que podía hacer 50, dije, espérate un ratito, yo quizás me estoy condenando a ser exitoso y estoy haciendo todo lo que yo creo que me convierte en exitoso. ¿Por qué yo quería 10? Porque seguramente sabía que lo podía hacer. Por eso quería 10. Yo no quería 50 porque no sabía si lo podía hacer. Y ahí empiezo y me llevo esa pregunta a toda mi vida. Y me di cuenta que en el trabajo había elegido un trabajo de 10 y no de 50. Me di cuenta que mi novia, en la misma analogía, era de 10 y no de 50. Que mi relación con la pareja, con mi familia, era de 10 y no de 50. Que lo que ganaba era de 10 y no de 50. Y había condenado mi vida a 10, pero al mismo tiempo estaba feliz. Y estaba feliz porque todo lo que intentaba lo cumplía. Lo que no me estaba preguntando era
si lo que cumplía era de juguete o no. Porque si, a ver, si yo te digo, hagamos 10 cositas chiquitas, las 10 las vamos a hacer. Y vamos a concluir que somos 100% exitosos. La pregunta es, ¿ese éxito es a punta de juguetes o a punta de cosas de verdad? No puedo creerlo. Qué buena pregunta. En tu mente siempre fue correr 10, pero tú pensabas que la carrera era de 10 o era de 50. Efectivamente. O sea, fui con 10, no había, ok, dame una de 20 tampoco, solo había una de 50 y yo dije, bueno, inscrito formalmente en la de 50 y en mi cabeza en el 10 me largo, Ok. porque según yo en mi vida se hace lo que yo digo. El punto es que nunca me largué porque no sabía yo que en la montaña tú no te botas cuando te da la gana. No es como correr en la ciudad. En la ciudad sí, te puedes inscribir un maratón, chévere, y si te cansas en el 10 te botas. Y estás a una cuadra de pedir un Uber y ya está. En la montaña no. Entonces, yo no sabía eso. Y yo pensaba que en el 10 me botaba efectivamente, como lo que te acabo de contar, y bueno, el punto es que no. Y como no tuve opción de abandonar, la terminé. Y ahí me di cuenta de un concepto muy lindo que lo aplico muchísimo en mi vida hoy, que es el punto de no retorno. Loco, para mí los proyectos ya no tienen un punto de inicio y un punto final. Y que el objetivo es llegar al punto final. Ya salí de eso. Ahora mi objetivo es llegar al punto de no retorno. ¿Y a qué me refiero? Si has visto que hay un punto en el que te da exactamente lo mismo votarte que continuar. Seguramente has pasado por ese punto, ¿no? Que dices, ya Ajá. no alcanzo, pero dices, bueno, pero si me agotan una pérdida de tiempo, ya mejor lo acabo. Ya. Sí, sí, sí. Nos pasó en la universidad, nos pasó en algún negocio, nos pasó en cualquier lado, nos ha pasado eso. El punto de no retorno. Y ese punto es lindo porque te da exactamente lo mismo, votarte o terminarlo. Y antes de ese punto es muy atractivo abandonar. Y después de ese punto es absurdo abandonar. Entonces solo tienes que llegar a ese punto. Ya, depende, dependiendo en qué negocio estés. Si estás en construcción, el punto de no retorno es muy temprano, porque tienes que poner mucho dinero al principio. Y ahí hay un punto de no retorno. Si estás en una carrera, quizás el punto de no retorno es en el punto más alto y ya luego el resto es bajada, o qué sé yo. Pero en todo caso, siempre hay un punto de no retorno. Yo lo descubrí en esa carrera y a partir de ahí empecé a enfocarme solo en llegar al punto de no retorno. Qué locura esto, el punto de no retorno. ¿Cómo puedo saber si estoy en el punto de no retorno? Porque no sé si te ha pasado desde lo que hoy haces en día, que es inspirar a las personas a vivir sus imposibles, en que yo creo que estoy ya en ese punto de no retorno y avanzo un poquito más y luego me doy cuenta que todavía no estoy en el punto de no retorno y que todavía puedo renunciar. Porque me encanta lo que acabas de decir de como no podía renunciar, no renuncié. Y me encanta un concepto que utiliza mucho Tony Robbins, que es cuando la gente tiende a morir o a lograr sus metas, pues generalmente logra sus metas porque no tiene opción. Entonces Tony dice, burn your fucking boats. Y cuando tú lo haces, no tienes opción, pero es interesante porque como nos damos opciones y no encontramos ese punto de no retorno, pues generalmente estamos ahí. Entonces, ¿cómo llego a ese punto de no retorno? Y cómo, y esto es muy importante, tú lo acabas de decir, cómo en mi sano juicio, cómo en mis cinco sentidos me voy a meter en un punto de no retorno. ¿Cómo en mis cinco sentidos me inscribo en una carrera de 50 kilómetros? Claro, Háblanos de esto. eh, es un completo absurdo habiendo corrido 4 kilómetros e inscribirte en algo de 50. Definitivamente, es como que yo pretenda crecer mi empresa 12 veces. O sea, suena bonito, solo que A al mismo punta de tiempo dices, fuerza, y a claro. punta de fuerza, eso es lo que dices, espérate un ratito, ya. Eso estaba haciendo yo, solo que en ese momento me autocreé un comodín. Y mi comodín es, en el kilómetro 10 me voy, porque yo no quiero hacer 50, yo solo quiero hacer 10. Yo seguía insistiendo
en mi condena en el éxito del 10. Cuando llegué al 10 y me di cuenta que no podía irme como pensé que me podía ir, fue que la historia cambió. Entonces no me quedó nada más que avanzar. Y respondiéndote, ¿cómo te das cuenta que ya llegaste o no has llegado? En realidad, yo creo que es muy fácil, ¿ah? Cuando al principio normalmente todo es difícil. Yo le llamo la zona del absurdo. O sea, es absurdo querer hacer lo que acabas de decir. Yo acabo de tener una reunión con mi equipo ahora. Acabo de plantear una cosa muy grande, ¿ya? Y yo veía sus caras. Y sus caras eran, es absurdo lo que me estás diciendo. Solo que ya pasé por ahí varias veces. Y ya me di cuenta que esa zona del absurdo es parte de todo el proceso. Tienes que pasar en la zona del absurdo, donde nada tiene sentido. Nadie te abre la puerta, nadie te contesta, nadie te responde el correo. No tienes forma de conseguir el financiamiento, estás inundado en deuda, lo que sea. Y aún así quieres hacer algo, esa es una zona del absurdo. Yo estaba en esa zona. Y entonces, cuando pasas de eso, es muy fácil votarte, porque es más atractivo abandonar que continuar. Claro. Ahí que sepas tú que no has llegado al punto de no retorno. Y la otra va a ser muy obvio cuando digas, por más que te quieres votar, tú mismo te vas a contestar, si me voto, habré perdido todo lo que avancé. Creo que ahí estás en el punto de no retorno. Si solo te das la oportunidad de un pasito más, pasaste ese punto, y ahí sí ya no tiene sentido que lo abandones, porque es inevitable el triunfo tuyo que vas a tener. Es inevitable. Es como, yo no sé si es que a ti te pasó en el gimnasio, en el que dicen, ok, las últimas 8 repeticiones, y ya no aguantas, ¿no? Y ahí vas, 2, 3, 4, y en la 8 te dice, dame 2 más, solo 2 más. La pregunta es, ¿por qué puedes 2 más? Ya, si en teoría estabas muerto en el 8, es por eso, porque siempre hay un siguiente nivel de una demanda que no sabemos que la tenemos hasta que llegamos al 8. Y no, es que es muy, muy particular y me encanta las personas que hacen maratón 42 kilómetros y dicen, al final, lo más importante era el juego en la cabeza. Mi cuerpo decía no, pero mi mente decía sí. Y me encantan estas frases porque o sea, terminas una maratón y tú ves los posts en Instagram y es segunda maratón, mi primera maratón, nunca creí que lo fuera a poder hacer, pero lo hice. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo es esto, cuánto corriste en el desierto, cuánto corriste en la nieve, cómo es esto y cuáles eran las condiciones y cuál fue la preparación. Quisiera primero hablar un poco de la preparación física y ya vamos un poco a la preparación mental, que realmente es la que más me interesa, pero para darle un poco de contexto a la gente que dicen, ok, también, o sea, tampoco fue como que el cuerpo no estuviera nada acondicionado, porque tú lo acabaste de decir, después de correr mis 50 kilómetros estaba destrozado. Entonces, cuéntanos un poco el desierto, la nieve Sí. y las condiciones. Mira, cuando yo termino esta carrera y me doy cuenta que podía 50 y no 10, yo me autocreo una especie de KPI, llamémosle en términos empresariales, y mi KPI fue este: tú no vuelvas a hacer en tu vida nada que no te asuste. Tú me planteabas para ese momento algo que yo sabía que no podía hacer y realmente no me interesaba. 6 meses más tarde, me encuentro en una carrera en la Patagonia Argentina, el lugar más salvaje de América, 160 kilómetros. 160 kilómetros, pasando como 8 montañas, una brutalidad. Mi única experiencia, la que te acabo de contar, y me meto solo porque fue la oportunidad para yo demostrarme que lo que dije lo voy a hacer. Porque como nadie me escuchó, también pude haberme hecho el loco y no hacerlo. Y me di la oportunidad de demostrarme que lo que digo lo hago. Entonces dije, ¿esto me asusta? Sí, entonces hay que hacerlo. Me meto en esa carrera. Si en la primera sufrí, en esta habrá sido el sufrimiento nivel Dios. Me demoro 58 horas en salir de ahí.
58 horas, Dani. 2 días y medio entre caminar, correr, arrastrarme, gatear, llorar, brincar. 2 días y medio, imagínate, hasta conseguirlo. Y cuando la acabo, me di cuenta de algo que fue como mi siguiente cambio ahí, es no hay forma de que uno crezca desde la certidumbre. El crecimiento se da en la Increíble. incertidumbre. Ahí es cuando se da el El crecimiento. crecimiento se da en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque te obligas a utilizar tus recursos para resolver el problema en el que estás metido. Si no hay un problema, no hay recursos para utilizar. Y el cerebro no resuelve pretextos, resuelve problemas. En otras palabras, cuando alguien no se compra un coche, un carro, porque dice que está caro, eso es un pretexto. Y el cerebro te va a escuchar y te va a decir, ok, y hasta ahí fin de la historia. Ni el Claro. precio del carro va a bajar para que tú lo compres, ni tú vas a hacer que tu comentario eso sea posible. Obvio. Sin embargo, si lo conviertes en un problema, hay una solución. Si la pregunta es, ¿cómo le hago para comprar el carro? Empiezan a aparecer 1000 opciones. Depende de las herramientas que tengas y de tu capacidad cognitiva, aparecerán 1000 planes. Elegirás uno y lo irás trabajando. Y eventualmente lo vas a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un plan que apareció desde la solución de un problema. Por eso, cuando tú te metes en incertidumbre, estás en un problema. Y en un problema, tu cerebro ahí sí funciona, porque solo sirve para resolver problemas, no pretextos. O sea, la próxima vez que quieras algo en tu vida, pregúntate si te lo estás preguntando desde el pretexto o desde el problema. Porque yo metido en esa Patagonia bendita, lo único que me preguntaba era, ¿cómo le hago para salir de aquí? Yo no estaba quejándome por cuánto me falta. Yo me estaba preguntando cómo le hago para salir. Y lo que estaba haciendo en realidad es buscando una solución. Y cuando termino eso, digo, ok, listo, ya encontré la solución en la vida. Un año más tarde, desierto del Sahara. 250 kilómetros en el lugar más caliente que te puedes imaginar. 7 días cargando una mochila de 15 kilos. Una locura completa, ya te imaginas. 7 ampollas en cada pie, destrozado, en fin. La acabo. Un año más tarde, Antártida. 100 kilómetros. Ahí, non-stop, una sola etapa. 100 kilómetros a 40 grados bajo cero. Para explicarme mejor, tu congelador en tu casa debe estar a -2 o a -3. Ya, te estoy hablando de -40. Una barbaridad absoluta. La acabo y me entero que hay un grupo que somos solo 14 personas en el mundo. Hemos sido capaces de poder correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente del planeta y también en el más frío. Yo soy el número 14 en ese grupo. Y para ponerlo en contexto, solo 12 personas han pisado la luna. Acá somos 14. Entonces, dices, wow. Y en esa Antártida, que ya te imaginas, todo blanco, cielo, 6 meses día, nunca oscureció, imagínate, nunca oscureció. El sol, Dani, nunca se movió. Yo estoy que muevo esta mesa porque el sol se está moviendo y la sombra me está cambiando. En la Antártida no. Yo lo vi ahí el sol. O sea, no se movió más de 4 días. Es impresionante. Y ahí lo único que tenía que hacer era correr y pensar. Y entre las 1000 preguntas que me hago, una fue, a ver, si ya corriste en el más salvaje, en el más caliente, en el más frío, ¿ahora qué? Y se me ocurre, ¿qué pasaría si me meto al punto más profundo de la Tierra y lo conecto con el punto más cercano al Sol? Esto lo pensé en la Antártida, imagínate, no hay nada más Mientras que hacer que estabas pensar corriendo. mientras estaba corriendo, porque mi entrenamiento con mi psicóloga era la clave
está en que no se te apague el cerebro. ¿A ti te ha pasado? ¿A ti te ha pasado que estás viendo una película y te empiezas a dormir, a dormir, a dormir y de repente, ¡blum!, bien dormido? Sí, Ya. Eso ocurre en carreras con mucho frío. Por eso el frío es peligrosísimo, porque tú no te das cuenta que te vas acercando a la muerte. Solo que la diferencia es que tú sí te vas a levantar y yo ya no. Entonces, la clave de manejar eso era yéndome, o sea, era multiplicando mientras corría, imagínate. Yo iba, Dani, multiplicando 18 por 17 mientras corría. Y ahí vas, 7 por 8 tanto, llevando tanto, ahí vas. Lo que iba era que mi cerebro no se apague. mantenerlo Iba activo todo el recordando, tiempo. iba haciéndome preguntas como esta. Mira, yo no sé si tú recuerdes a la segunda persona que besaste en la vida. Entonces, empiezas. Yo no me acuerdo. Mira que no. ¿No te acuerdas? Ya. Claro, No, pues. y seguramente lo vas a estar pensando. Y me vas a mandar un WhatsApp. ¡Ah, ya me acordé! Pero sí, ya, Claro. el punto es estar pensando. ¿Y El tú punto es estar tenías, pensando. y tenías una lista de preguntas o de las que... Efectivamente, sí. Yo tenía una lista de preguntas que las hice en post-its. Ya, Ujú. cada pregunta que me parece interesante la apuntaba y la metía en una bolsita plástica. Y ahí tenía un pocotón de papelitos. Entonces, cuando necesitaba pensar en algo, sacaba una y leía la pregunta y la volvía a meter y seguía corriendo y iba respondiendo a la pregunta. Y este método eh, lo aprendí en la Patagonia. En la Patagonia, fíjate, yo les pedí a mis amigos en un post-it que me escriban un mensajito y les decía, escríbeme algo porque lo voy a leer cuando ya no aguante nada más. Ahí voy a sacar uno de esos. Entonces, piensa en ese momento. Entonces me escribían y claro, y me encontraba ya en la carrera, fíjate, y me encontraba mensajes como, ajá, te veo muerto, ajá, te veo cansado, y cosas así, ¿no? Ya, sí, Buenísimo. en términos jocoso, Claro. sí, solo que al mismo tiempo vuelves a reactivar. Y como funcionó, lo mejoré en la Antártida, llevándome preguntas. Retomando la historia, Millán, entonces estábamos hablando de ese truco, de esa técnica en la que empezaste Ah, a hacer el tema de las preguntas y los mensajitos para empezar a retarte. Y yo te quería preguntar un poco sobre la preparación física para correr 100 kilómetros. O sea, si yo pienso en la preparación física para correr una maratón, es otra cosa. Y luego de que me digas un poco de la preparación física, te quiero hacer una pregunta que ya va alineada a la mentalidad de la cual queremos hablar en este podcast. Sí, a ver, depende del proyecto. Yo me acuerdo que el proceso de entrenamiento era completamente diferente porque dependiendo, o sea, no es lo mismo correr en hielo que correr en arena, no es lo mismo correr en montaña, y entonces creábamos protocolos específicos para eso. Básicamente en un gran pedazo en prueba y error, ¿no? O sea, los íbamos definiendo, incluso en el peso, ¿ah? O en el porcentaje de grasa. Yo me acuerdo que en el Sahara la idea era ir con la menor grasa posible y saludable al mismo tiempo, pues obviamente, porque con la grasa generaba calor. Entonces, la apuesta que hicimos es reduce grasa. Ok. En la Antártida fue lo contrario. Estuve Mm, entrenando mucho tiempo, y comiendo fuerte mucho. no, y comiendo, o sea, en un porcentaje de grasa menor. Y el último mes nos enfocamos solamente a acumular grasa, acumular grasa, acumular grasa, para irme como una foca, básicamente. Guau. Entonces, que seas fuerte, pero que tengas una capa de grasa. Recubrimiento. Claro, porque la grasa iba a servir para mí como una fuente de energía ante el frío. Entonces, y en cambio, en la última aventura, en donde conecto el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, eran dos tipos de entrenamiento. El primero para simular condiciones del punto más profundo de la Tierra. Y lo que se nos ocurrió fue entrenar en un sauna.
Imagínate, tú estás metido en un Wow, sauna, seguramente. ¿Ya? claro. ¿Cuánto tiempo te quedas en un sauna cuando te metes? Me he quedado en el turco que es con el que es que el vapor. Tal vez me he quedado 30 minutos, pero ya muriendo en los últimos minutos. Claro, y un sauna seguramente mucho menos tiempo. Y nosotros metíamos una bicicleta estática, me acuerdo. Imagínate, ahí. Entonces No, la apagaba la luz, me ponía una linterna y yo pedaleaba adentro, oscuro, para simular la mina con un foco ahí y pedaleaba. Y claro, sudas, o sea, yo me acuerdo de la primera claro. vez que entramos, en el minuto 14 me desmayé. Entonces me No, tuvieron que sacar en hombros y meterme en una tina de agua fría para recobrar la conciencia, porque lo que pasó fue que mi cerebro colapsó, mi sistema colapsó. Estaba en una condición completamente nunca antes vista y bueno, pasó. Y el cuerpo al mismo tiempo es tan sabio que 8 meses más tarde yo podía pedalear ahí mismo 1 hora y media. 1 hora y media. 1 hora y media, porque la primera vez te asustas, el sistema se cae y colapsa todo. Pero cuando lo entiende tu mente, que esto lo vas a hacer seguido, por cualquier razón, empieza a normalizarlo. Entonces, de repente, va sacando recursos para adecuarse a eso. Por eso esta frase que los humanos nos acostumbramos a todo es verdad, porque de repente empezamos a normalizar. Por eso es que cuando es tan difícil pasar de pobreza a no pobreza, porque en realidad está normalizado. Entonces, es un proceso de empezar a pensar que la riqueza podría ser una otra forma de ser normal o de vivir normal, pero no es instantáneo, no es un cambio cuántico, es un proceso, es un proceso. Millán, recuérdanos dónde corriste esa última o no corriste, sino cómo era la dinámica de estar en el punto más central, más en el centro de la Tierra y en el punto más alto, en dónde era cada uno de estos lugares y en cuánto tiempo lo hiciste. Yo estaba en la Antártida, como te contaba, en los últimos metros, aparece esta pregunta, bueno, entonces, ¿qué? Y digo, me voy a ir a correr al punto más profundo. Y un día estaba viendo un documental, ¿tú sí te acuerdas de los mineros chilenos, los que quedaron atrapados? ¿Sí? Sí, Ya, sí, sí. imagínate, ellos se quedaron a 720 metros, 720 metros. Para ponerlo en contexto nada más, cuando nos moramos, nos van a enterrar a 2 metros. Ellos se quedaron a 720 metros. Y yo encuentro el punto más profundo no ahí, sino en Sudáfrica, 5 veces más abajo que los mineros, a 3.563 metros de profundidad. Wow. Entonces digo, me voy a meter en ese hueco y voy a correr 21 kilómetros en un espacio de 1 kilómetro que había ahí. En otras palabras, correr como un ratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volar inmediatamente hacia el Ecuador. Porque ahí está la cima del volcán Chimborazo, que es la cima más cercana al Sol. Entonces, cambiarme de minero a montañista y de empezar el ascenso hasta llegar a ese punto. Wow. Y en la mina las condiciones, oxígeno muy reducido, como era un poco, o al contrario. Con condiciones antagónicas, ¿no? Condiciones muy antagónicas. En la mina estás a 42 grados de temperatura, 93% de humedad, presión atmosférica de 1.3. En cambio, en cuestión de menos de 40 horas estaba con presión atmosférica de 0.7, vientos de 70 kilómetros por hora, a 6.000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de menos 11 grados tal vez, vientos, como te contaba, o sea, condiciones completamente antagónicas. Entonces, eh, Y en el punto más cercano al sol, ¿cuál era la dinámica? ¿También correr? sí, 21 kilómetros hacia la cima. Ok, wow. Entonces empezaba muy abajo, llegamos a un punto específico y de ahí empecé a correr y eventualmente a caminar y eventualmente a escalar hasta llegar a la cima. Entonces, no sabíamos quién lo había hecho,
se lo planteamos a los récord Guinness. Guinness lo avala como una aventura extraordinaria y yo me convierto en la primera persona en conectar estos dos puntos en el mundo y en tener un récord Guinness por haber corrido un medio maratón en el punto más profundo del planeta. Antes ya lo tenía alguien que había corrido un medio maratón en Noruega, no estoy seguro si era ahí, a 280 metros en una mina de sal. Yo corrí 21 kilómetros a 3.563 metros en Polonia, a 3.563 metros de profundidad en una mina de oro en Sudáfrica. Bueno, no, qué lindo, ¿no? Me encanta, mina de oro, abundancia en la mitad del centro de la tierra. Nah, qué locura. Y ahora voy a la otra pregunta que te quería hacer con esto. La primera vez que corriste 50 kilómetros para los cuales no te habías preparado físicamente y mentalmente no era una opción, simplemente o sea, hay que inscribirme en la carrera y ya está. Tu preparación para la competencia no era para 50 kilómetros, ¿verdad? No, o sea, yo acababa de correr 4 kilómetros. O sea, ni siquiera tenía preparación para 10 kilómetros. Los tomé porque para mí era un reto interesante, muy interesante, correr 2 veces y medio más lo que ya corría. Yo corría 4, entonces iba a correr 10. Lo que no estaba en el mapa era 12 veces más. Claro, Claro, claro. era otra cosa. Entonces, no 12 veces más fue lo que habías, lo que hiciste, pero no lo tenías pensado así. Entonces, mi pregunta va un poco alineada a prepararte mentalmente y físicamente para correr 250 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra, en el bendito desierto del Sahara, y luego irte a correr 100 kilómetros en la Antártida. ¿Cuál fue la diferencia de no prepararte mentalmente? Físicamente tampoco estabas tan preparada en la primera experiencia de correr tus primeros 50 kilómetros que acabaste destrozado. Y luego prepararte física y mentalmente para irte al Sahara a correr 250 kilómetros. Que si pudieras compartirnos qué puntos diferentes viste y cómo te sentías en las dos experiencias, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir eso? ¿Y cómo fue realmente prepararte mentalmente para el Sahara o para la Antártida o para el centro de la Tierra o para el lugar más alto de cerca al Sol? Porque al final mucha gente se vence primero en su cabeza antes de en la realidad. Entonces les decimos esto y alguien que va a estar escuchando este podcast va a decir, yo en la vida haría algo así. Yo me estoy preguntando, yo no, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser para lograr una locura como estas? Tengo que estar cuerdo o tengo que tener un tornillo suelto para poder hacer algo como Millán? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuéntame la diferencia de no estaba preparado ni mental ni físicamente. Acá mentalmente me estaba preparando y Claro, físicamente también. claro. A ver, y esto es una paradoja. ¿Ah? Esta oración, cuando yo la digo, todo el mundo está de acuerdo. Eh, la mente todo lo puede hacer. ¿Est- ¿Estamos de acuerdo con esa oración? ¿Sí o no? Yo estoy súper de acuerdo, claro. Ya. Entonces, siempre que la digo, todo el mundo está de acuerdo con eso. Y resulta ser que cuando preparamos una carrera, entrenamos todo menos la mente. De acuerdo. Es toda una ironía, la verdad. Entonces, dietas, entrenadores, yoga, estiramiento, pesas, bandas, todo lo que te puedes imaginar. Si acabamos de decir que la mente es lo más importante porque con eso puedo hacer todo, la pregunta que podría ser muy obvia para este momento es, ¿por qué rayos no entrenamos la mente? Wow. Porque con una mente fuerte es inevitable que tengas un cuerpo fuerte, porque tu mente va a decir, yo esto sí lo puedo hacer. La segunda pregunta es, ¿cómo le hago para hacerlo? Y aparecerá una respuesta, tengo que entrenar. ¿Y sabes por qué vas a entrenar? Porque acabas de vincular que el vehículo entre lo que quieres hacer y el hecho de haberlo hecho
se llama entrenamiento. Por eso entrenas. Entonces, el cerebro, hoy soy estudiante de psicología, hoy ya lo entiendo mejor. El cerebro no diferencia lo real de lo irreal. No tiene la capacidad de diferenciar lo presente de lo futuro. Entonces, cuando tú tienes una mente fuerte, eres capaz de crear el futuro porque lo puedes imaginar. Y si lo puedes imaginar, te lo puedes creer. Y como el cerebro no diferencia que eso no existe, ni tampoco diferencia que eso está en el futuro, sino que lo ve en el presente, tiene todo el sentido del mundo hacer lo que tienes que hacer para conseguirlo. Por eso es que la gente se bota en los gimnasios. No es coincidencia que en diciembre salimos corriendo a inscribirnos y pagar el año para estudiar un idioma, un curso, el gimnasio, lo que sea, porque pensamos que lo podemos hacer. Y más o menos en abril se acabó la suscripción, es plata Sí, perdida. claro. ¿Por qué? Porque en algún momento el cerebro te va a preguntar, ¿para qué lo estás haciendo? Y si no tienes esa respuesta, tiene todo el sentido del mundo que te quedes en la casa y no vengas a exponer tu vida en un gimnasio, porque el cerebro tiene la función de protegerte. Entonces, si tú no sabes para qué lo haces, es inevitable que en algún momento te botes, sea en el gimnasio, sea en un curso, o sea en el manejo de tus finanzas o en lo que te dé la gana. Si no tienes claro el para qué, te vas a botar en el camino, incluso antes de haber llegado al punto de no retorno. Entonces, la gran diferencia para mí fue que yo empecé a trabajar mi mente y de repente me di cuenta que tenía una mente más fuerte, como cualquier cosa que uno trabaja. La paciencia, la tolerancia, la generosidad, el agradecimiento, las piernas, la espalda. Es exactamente lo mismo. Todo lo que trabajas lo vas a mejorar. Jugar fútbol, tocar una guitarra, todo lo que trabajas lo vas a mejorar. Lo que pasa es que queremos mejorar sin trabajar. Entonces, yo me daba cuenta que trabajaba mi mente y cada vez era más fuerte. Y una mente fuerte es una mente grande. Y una mente grande hace una vida grande. Entonces, todas las personas, si ahora me estás escuchando y sientes que tu vida es pequeña, lo más probable es que tu mente sea pequeña. No es que tu vida es pequeña, tu mente es pequeña. Entonces, lo que deberías hacer es preguntarte cómo le hago para engrandecer mi mente. Y como tu cerebro resuelve problemas, va a empezar a buscar respuestas para cómo engrandecer mi mente. Millán, ¿cómo engrandeces tu mente? Varias técnicas, eh, varias técnicas, pero la primera, y creo que es la más valiosa, es empieza por lo pequeño. Necesitas recordar que tienes muchos recursos y aunque los tienes, insistimos en pensar que no los tenemos. A mí me encanta cuando la gente me dice, es que ¿sabes qué pasa? Yo no tengo disciplina, no soy disciplinado. Mi respuesta es, a mí me encanta cómo tienes los dientes tan bonitos siendo indisciplinado. Y entonces me dicen, ¿cómo? Y me dice, a ver, tú no puedes tener una sonrisa tan bonita como esa sin cuidarla. Me dice, por supuesto, pues, me cepillo 3 veces al día, todos los días. ¿Y acaso eso no se llama disciplina? El problema es que nos encanta ser víctimas. De Entonces, acuerdo. somos muy disciplinados para unas cosas y nos contamos la historia que somos indisciplinados para otras. Entonces, lo que no estamos reconociendo es que sí somos disciplinados, sí somos consistentes, sí somos perseverantes, sí somos ambiciosos, sí somos atrevidos. Y como nos hemos contado mucho tiempo la historia de que no lo somos, hasta llegamos a creernos que no lo somos. Entonces, ¿cómo sugiero que empieces a engrandecer tu mente? Es haciendo cosas chiquitas. Plantéate un objetivo puntual. Tender la cama durante los siguientes 4 días. Cuando hayan pasado esos 4 días,
no solamente que has tendido tu cama 4 días, sino que vas a sentir satisfacción porque te acabas de dar cuenta que lo que dices lo haces. ¿Y por qué dices lo que haces? ¿O por qué haces lo que dices? Porque fuiste disciplinado, porque fuiste constante y porque fuiste perseverante. ¿Es la primera vez en tu vida que pasa esto? No, solo que lo estás recordando. Y como ya sabes que eres disciplinado, constante y perseverante, ¿qué te parece si le subimos 7 días seguidos tomando 1 litro de agua? Y así empiezas a crecer, empiezas a confiar más en ti. Porque aquí el problema es que tú confíes en ti. Entonces empieza de a poquito y empieza a confiar en ti. Para ponerlo en términos de este podcast, quizás un plan de ahorro pequeño. Claro, Plantéate llegar a tantos pesos. Solo plantéate eso, porque los pesos no importan. Lo que importan es que estás recordando que eres constante. ¿Sí me explico? El dinero totalmente. nunca va a ser importante. El dinero es el resultado de, en la fila debería estar al último eso, porque es inevitable. Lo importante es que tengas una mente grande para que tengas una vida grande. Y una vida grande seguramente está muy vinculada a una libertad financiera, pero Ajá. arranca en la mente. No es el dinero, es la mente. No son los kilómetros, es la mente. ¿Sí me explico? Es la mente en donde arranca y lamentablemente muere muchísimos de nuestros sueños. Hay algo que nosotros recomendamos mucho desde este podcast. Ya llevamos más de 160 episodios en el podcast, en Money Mastery Podcast, y yo me pongo a pensar, cuando empecé esto fue una locura y nosotros subimos 2 episodios a la semana, martes y viernes. Y una de las cosas y retos que yo le pongo a las personas es 100 podcasts en 100 días. Y no, después de escuchar la historia de Millán, decir a la gente 100 podcasts en 100 días está muy fácil. O correr 100 kilómetros en la Antártida. No, pues puedes empezar por ahí y empiezas a disciplinar tu mente a escuchar todos los días. Claro. Efectivamente, porque si tú defines una meta que en realidad sabes que la vas a hacer, eh, o un reto que en realidad sabes que lo vas a hacer, te sugiero que cambies la palabra. Ya no le llames reto, llámale novelería, llámale trending, llámale lo que te dé la gana. Para mí un reto, tienes que temblar, tus piernas tienen que temblar. O sea, si un reto no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande para ti. Entonces, si realmente no estás asustada con lo que estás definiendo como objetivo, tómate el tiempo para definir algo con lo que te asustes. Porque si no, vas a terminar haciéndolo, sí, porque te has comprado esa bendita idea de ser exitoso. Y normalmente los exitosos consiguen lo que quieren. Y lo que hacemos es bajar la meta para conseguir lo que quiero. Ujú. Entonces, claro, es como que yo digo ahorita, me voy a plantear el reto de correr durante 5 días 1 kilómetro diario. En el Claro. quinto día es obvio que lo voy a conseguir. Y solamente estoy alimentando mi bendito ego para pensar que soy exitoso. ¿Por qué no mejor te desafías? ¿Cómo se desafía hoy Millán? Bueno, ahora mismo estoy yéndome al espacio. Wow, ¿cómo es eso? Eh, Cuando bajaba de la montaña, ya sabía que había tocado el punto más cercano al sol y venía preguntándome, ¿cómo le hago? Fíjate las preguntas posibilitadoras. ¿Cómo le hago para acercarme un poquito más al sol? Me queda claro que en la Tierra ya no puedo. Cualquier cosa fuera de la Tierra me acerco un poquito más al sol. Y ahí apareció el proyecto de ir al espacio. Y en ese proyecto estamos trabajando ahora. Y en ese proyecto estoy haciéndolo. Estamos definiéndolo. No sabemos todavía si será una película o será una serie para Netflix. Y hay todo un equipo ahorita trabajando muy emocionado, muy volcado en hacer un imposible. Normalmente no es tan posible pretender ir al espacio cuando no eres un billionaire, cuando no eres el dueño del cohete, cuando eres más normal
que quizás estas personas extraordinarias que podrían ir al espacio. Y tú dices, bueno, ok, ¿cómo desde la normalidad mía me voy al espacio también? Y sí, Que es vencer imposibles. suena un absurdo y todo, solo que yo soy un creyente. Acabo de estar en la isla de Richard Branson. Bueno, es la cuarta vez que me invita. Entonces ya hemos avanzado en este tema del proyecto. Y nosotros estamos de acuerdo en hacer inevitable lo imposible. Qué lindo esto. ¿Cómo entrenas tú hoy tu mente para mantenerte enfocado y que de pronto frustraciones pequeñas que a veces hacemos más grandes? Porque de acuerdo a lo que tú me compartes, cada vez soy más creyente hablando de esto, que nuestras frustraciones no son grandes. Lo que pasa es que solamente son frustraciones, no son ni pequeñas ni grandes, son frustraciones que las hacemos tan pequeñas o tan grandes como queramos volverlas. Justamente tú lo estabas diciendo, y es que yo soy un creyente o mi normalidad es esto y mi antinormalidad es esto. Entonces, ¿cómo hace Millán para esas frustraciones que son frustraciones que todo el mundo tiene, algo que la pareja, que la salud, que la familia, que el dinero, que el trabajo, que de pronto no logró el imposible que se ponía? Porque tal vez mucha gente escuchando te dice, voy a lograr la maratón, ¡puf! De pronto se rinde antes, no lo logra, su cuerpo no resiste, bueno, pasan cosas y entra en un periodo como de frustración y dice, no sé qué pasó, no sé qué, definitivamente yo no puedo, Millán dice esto, pero es que solamente es para algunos como Millán. ¿Cómo le hace Millán para agarrar estas frustraciones y estar tranquilo, mantenerte enfocado y seguir construyendo una mente más fuerte y seguir expandiéndola? Y que nos compartas ahorita que es la cuarta vez que vas a la isla Necker, creo que se llama, de Richard Branson, que es el sueño de millones de personas ir a conocer este espacio, y a ti te han invitado 4 veces. O sea, es como que da un momento a preguntarle a Richard cuándo es la siguiente fiesta. Y pues obviamente es otra locura, ¿verdad? Es otra realidad. Sí, mira, yo creo que hay una pregunta muy importante que uno debería hacerse al principio y debería preguntarse si es posible o es imposible. A mí me llaman y yo me autollamo el señor de los imposibles, porque todo lo que te he contado, al final, todo arrancó siendo imposible y por alguna razón lo he convertido en posible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces posible lo imposible? Y creo que es por esta pregunta. Yo al principio me pregunto si para mí yo creo que eso es posible o creo que es imposible. Si tú contestas que es imposible, está resuelto el tema. No hay nada más que hacer. Claro. Y encima nadie te va a reclamar porque no hayas hecho algo que es imposible. Porque por definición No se podía. no se podía. Claro. Resuelto el tema. Entonces, esa respuesta solo la tienes tú. Si eliges pensar que es posible, ya empiezas a crear un plan para hacerlo posible. Porque la segunda pregunta que te vas a hacer es, entonces, ¿cómo lo hago posible? ¿Cierto? Ya. Y eso hace que desarrolles planes de ejecución. Los planes a mí me gustan más que los sueños, porque los sueños, por definición, se contradicen. Uno quiere ser millonario y trabajar poquito. Uno quiere bajar de peso y no ir al gimnasio. Sino uno quiere ir a esta universidad y no manda la aplicación. Uno quiere estudiar en tal lugar y no empieza a estudiar inglés. Ujú. Por definición son contradictorios, porque como es un sueño y los sueños son perfectos, entonces es perfecto pensar, sí, voy a ser millonario y voy a trabajar nada. No, el cuerpo de la vida sin hacer Claro. absolutamente nada, claro. En cambio, los planes no se contradicen, porque los planes están conectados. Hago esto y luego esto, y luego esto y luego esto. Entonces, tú entiendes que si no haces esto, no vas a poder hacer esto. Y no haces esto porque tú no resolviste hacer el paso anterior. Y entonces ahí la responsabilidad es tuya. Y como lamentablemente nos gusta más vivir una vida en donde no somos responsables, vivimos más deseando y soñando que en realidad ejecutando. La gran diferencia para mí de mi propia vida es que yo me enfoqué en ejecutar.
me enfoqué en la ejecución de un sistema, porque me di cuenta que no eres tú los sueños, eres tu sistema. En otras palabras, yo también puedo decir, voy a correr 500 kilómetros en Noruega, 500 kilómetros sin parar. Ese es mi sueño. Pero quizás mi sistema hoy tiene la capacidad para correr 23 kilómetros. Va a ser imposible que lo haga. Entonces, no eres tu sueño, eres el sistema. ¿Con qué te alcanza para lo que hoy tienes? Con esto, ¿qué te alcanza? Si lo que te alcanza no satisface tu expectativa de vida, entonces no te frustres. Pon tu energía en incrementar el sistema. ¿Lo ves? Pones tu energía para alcanzar el sistema. Entonces, tu enfoque hoy está en desarrollar mejores sistemas. Mi enfoque completamente está en el sistema, en enfocarnos en mejorar el sistema, porque el Y sistema nos permite conseguir resultados. me encanta. Yo solo me enfoco en el sistema, no en el resultado, en el sistema. El sistema va a ser inevitable que el resultado llegue. El sistema, ¿cuál es el sistema? Hablando en términos financieros, ok, quiero conseguir un crecimiento de mi capital en tanto o de mi patrimonio en tanto, ok, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Estás mezclando diversificación en portafolio más ahorros? ¿Cómo estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu sistema? ¿Cuál es el sistema de Millán en este momento para desarrollar una mentalidad más fuerte, más resiliente e ir por más imposibles? Porque ahora tienes la luna. O sea, Sí, tú dices la luna y si sí. antes 100 kilómetros a la Antártida eran imposibles, ahora la luna naste, Millán, si está loco. Mira, yo lo que hice fue, el año pasado nos sentamos a ver todo lo que había hecho en mi vida y lo creamos como una metodología. Lo sistematizamos, ¿ya? Porque seguramente habían muchas cosas que las hacía y no me había dado cuenta hasta que ya lo sistematicé. Incluso cuando tú, porque esta pregunta me la haces tú y me la hacen todos en realidad, ¿cuál es el sistema? Y en nuestra lógica de aportar, creamos efectivamente una metodología. Yo creo que estamos como a 20 días, este podcast ha de salir creo que en las siguientes semanas, y seguramente cuando salga ya tenemos esto que creé con en realidad toda una metodología. Yo le llamo desafía tus imposibles, porque soy un creyente junto a mi equipo que todos tenemos el poder para desafiar a nuestros imposibles. ¿Y qué comparto aquí en este curso? Lo que comparto son las cosas que a mí me han servido para ser imposibles y que hoy las estoy aplicando para ser imposibles. Pero respondiéndote, ¿qué trabajo muchísimo yo? Visualización. Para mí eso es clave. Necesito convencerme que eso existe. Y de ahí tienes varias líneas. La primera, visualización desde la modelación. Empiezo a buscar quién ya hace o tiene lo que yo quiero. No por un tema de envidia, sino porque tengo que estar en paz mental conmigo y decir, esta persona es tan normal como yo. Si lo hizo, es porque tiene un sistema. Entonces me voy a poner a estudiar no lo que tiene, sino el sistema que le permitió conseguirlo. De ese sistema habrán 7 cosas que él hace o que ella hace. De las 7 cosas me pregunto yo cuáles las estoy haciendo y cuáles me faltan. Y lo empiezo a trabajar. Y que podría sonar una especie de copia o de benchmarking, sí, pero lo que estás haciendo en realidad es cada vez entendiendo que esta persona es tan normal como tú. Y por el sistema, solo por su sistema lo consiguió. Entonces, visualización para mí, para darte como un sneak peek, es clave para mí. Cuando yo decidí ser speaker hace 4 años, yo me hice esta pregunta, fíjate, ¿quién es el mejor speaker en Ecuador? ¿Quién es el mejor speaker en Latinoamérica? ¿Y quién es el mejor speaker en el mundo?
Y para ese momento contesté que el mejor speaker es Tony Robbins. Esto fue hace 4 años. Y yo me dije, el día que lo conozca a Robbins, o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Hace, hace 2 años casi, Tony Robbins llegó a México por primera vez. 15,000 personas, 14,000 personas. Me invitan a participar en ese evento y efectivamente comparto escenario. Termino de hablar y me bajo y mis asientos estaban en primera fila. Y lo que había pasado es que estas dos cosas que yo las hice como profecías, las acababa de cumplir. En psicología llamamos las profecías autorrealizables. La capacidad que tienes tú de crear tu futuro. Semanas después, en el evento hace una evaluación y pregunta, esto típico, ¿qué speaker te gustó más y la calificación y todo? 5,000 votos. Tony Robbins, 4.98 sobre 5. Millán Ludeña, 4.98 sobre 5. Wow. Yo trabajo muchísimo en el futuro, desde el presente, porque como entendí que me puedo mover al futuro, paso mucho tiempo en el futuro, convenciéndome que existe. Me encanta. Millán, para entrar a la parte final de este podcast, si pudieras compartirnos cuándo fue la fecha de la primera carrera de 50 kilómetros, ¿hace cuánto tiempo? Eso fue en julio del 2012. Pucha, ya hace 12 años. 12 años. Si El, pudieras devolver el tiempo hace 12 años y darle tres consejos al Millán de ese momento para que lograra esos imposibles en ese tiempo récord, incluso que los lograste tú, ¿qué tres consejos le darías para que el Millán Ludeña de hace 12 años lograra más imposibles y en un tiempo récord que ya es otro imposible? eh, arma equipo rápido. Eh, es- eh, ármate de un buen equipo. Segundo, selecciona tu equipo en función de los valores y de la actitud. Debes tener valores compartidos. La forma como tu equipo ve el mundo debe ser muy parecida a la tuya. Eh, y enfócate en la actitud. Las personas que tenemos actitud aprendemos y resolvemos todo lo que va apareciendo en el camino. No sirve de mucho tantos títulos si no tienes la actitud para resolver. El siguiente consejo que me daría es enfócate en la ejecución. Ya el mundo está lleno de mucha gente que habla y algunos incluso hablan más bonitos que otros. Y lo que cada vez hay menos es gente que lo hace. Y empieza a escuchar mucho a los que hacen. Esos tienen más autoridad moral. Sí. Primero, arma equipo. El segundo, enfócate en la ejecución. Y el último consejo que le darías a ese Millán de hace 12 años para lograr récord. Sí, lo estaba pensando ahora mismo. Yo creo que la tercera es em, aprende a recibir. Wow. Aprende a recibir. Háblame No un poco más de esa. no hay forma de que des, o sea, o sea, tienes que ser una especie de taker y de giver. Ya, tienes que aprender a recibir, porque no hay forma de que des si no tienes un sistema para recibir. Si no tienes un sistema para recibir, en algún momento te vas a quedar sin nada para dar. Por eso es que cuando haces empresa, algunos empresarios, en lugar de pensar en cómo entregan,
están pensando en cómo dar menos, porque saben que no tienen un sistema para recibir. Entonces es como que la botella se les va a vaciar. Por eso dan menos y cada vez quieren dar menos, porque tienen miedo de que la botella se les vacíe. En lugar de eso, ponte a pensar cómo constantemente la botella se va llenando. Aprendes a recibir y eso te permite dar más. Y por un instinto básico de energía, estás entregando energía positiva y la gente que la está recibiendo te la está dando. Es un ciclo maravilloso que arranca en aprender a recibir. Me encanta. Millán, espectacular, espectacular. Por favor, dinos en dónde te encuentran en redes sociales. Muchísimas gracias, Dani. Todas las redes nuestras es @millanludena. Entonces subimos contenido diario de muchísima motivación y creo desde experiencia propia, ¿sabes? O sea, yo creo que el gran valor que le estamos aportando como equipo al mundo es que compartimos reflexiones desde nuestra propia realidad. Nosotros tenemos la autoridad moral para decirte que los imposibles son solo una palabra y que sí tienes el poder para desafiarlos. Y lo hago porque realmente quiero compartir esto. O sea, yo quiero agarrar mi historia para crear muchas más historias en el planeta de gente que hoy hace lo que en su momento pensó que era imposible. Y por supuesto que hay un método, por supuesto que hay metodología, pero es mucho mejor aprenderlo desde quienes tuvimos la oportunidad de ya haberlo hecho y sabemos que el tema funciona. Millán, aprendí un montón, tomé mucha nota sobre este podcast. Gracias por este espacio, gracias por mostrarnos que el imposible más grande es el que te pones en la cabeza. El imposible más grande es cuando te vences en la cabeza antes de en la realidad. Es increíble cómo nos dejamos vencer primero en la cabeza y no en la realidad, no realmente en lo que está pasando. Y tú eres un claro ejemplo de eso. Muchas gracias. Gracias, gracias por este espacio. Aprendí un montón. Ya saben, para que puedan ir a conectar con el gran Millán en sus redes sociales y aprender de todo lo que está haciendo. Millán, y para todos, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Si estás viéndonos en YouTube o en Spotify, ayúdanos a ayudar a más personas compartiéndoles este podcast. Seguramente les va a inspirar bastante. Y si no te has suscrito al canal, activado la campanita de notificaciones, es gratis y puedes seguir recibiendo este contenido sin ningún costo. Millán, un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao.